capítulo 18 de Primera de Samuel, versículos 9 al 13. Leemos la palabra con la bendición del Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Y desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano, y arrojó Saúl la lanza, diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl, por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de mil, y salía y entraba delante del pueblo. Amén. En este relato vemos la historia de un hombre llamado Saúl, que a causa de los celos y a causa de muchas otras cosas persiguió a David. Saúl había perdido la unción de Dios. Amén. Al perder la unción de Dios, comenzó a perseguir al que tenía la unción de Dios. Y Saúl comenzó una guerra contra David. Vive Jesús. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu de Dios no está operando en una persona, esa persona está operando bajo la carne. Porque cuando en alguien no está operando el Espíritu de Dios, lo que está operando es el espíritu de la carne. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Bendito sea el Señor. Y al principio Saúl estaba dirigido por el Espíritu Santo. Pero cuando nosotros nos descuidamos, cuando hay cosas que entran a nuestra vida, alabado sea el Señor, estas cosas van mermando nuestro rendimiento espiritual. Saúl había sido ungido por Dios para ser rey de Israel, pero ahora en esta cita que acabamos de leer, lo vemos siendo manipulado no por el Espíritu de Dios, sino por un espíritu malo que lo controlaba a él. Y esto permitido por Dios. Y por eso Saúl trataba de matar a David. Así que tenemos que cuidarnos mucho de los que han perdido esa unción de Dios. Bendito sea el Señor. Porque estas personas te van a rechazar, estas personas te van a aborrecer, estas personas te van a querer destruir, estas personas, bendito sea el Señor, van a envidiar lo que tú tienes. Alabado sea Dios. Envidian tu consagración. Envidian la búsqueda que tú estás teniendo de Dios, bendito sea el Señor. Envidian de que a pesar de todo lo que acontece en tu vida, tú sigues buscando de Dios. A pesar de lo que estás pasando, tú sigues buscando de Dios. A pesar de lo que se les ocurre, tú sigues de pie buscando de Dios, bendito sea el Señor. Pero nosotros tenemos que tener cuidado, alabado sea el Señor. Usted tiene que tener cuidado con quién habla, alabado sea el Señor. Porque hay gente que se dicen espirituales entre comillas y pasan gastando el tiempo con gente que no tienen el Espíritu de Dios. Leímos ahí en el verso 9. Dice: y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Qué día, pastor? Gracias por hacerme la pregunta.
Y desde aquel día es cuando había un gigante desafiando al pueblo de Israel. David, como estaba lleno del poder de Dios, se levantó contra el gigante. David sabía lo que Saúl ni ese gigante, porque David nunca lo llamó por su nombre. El gigante se levantó y el desafío no solamente era contra ese pueblo de Israel y contra su rey, era más que eso. David sabía que el desafío era contra el Dios de Israel. Gloria. Y David se levantó, vive Jesús, se aligeró a la pelea, desafió al gigante, 5 piedras lisas, bendito sea el Señor, amén. La primera se la clavó en la frente, cayó en el piso, tomó su misma espada y le cortó la cabeza. Hay cosas que aunque caen no se pueden dejar ahí, hay que cortarles la cabeza porque se vuelven a levantar. Vive Jesús. Hay gente que le da vida a cosas, hay gente que le da vida a cosas que tiene que cortarles la cabeza. A raíz de todo eso, bendito sea Dios, cuando David alcanzó la fama, alcanzó el ser reconocido, bendito sea el Señor, todavía David no había llegado al trono de Israel. O sea que David era un rey sin trono y Saúl era un rey pero que ya había perdido el trono, bendito sea Dios. Y entonces, bendito sea Dios, David alcanzó tanta fama que las mujeres cuando lo miraban entrar comenzaban a clamar y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Esto provocó un celo en Saúl. Esto provocó porque el hombre cuando ha dejado de buscar la presencia de Dios, cuando no tiene intimidad con Dios, cuando no tiene relación con Dios, lo que va a operar no es el Espíritu de Dios, lo que va a operar es el espíritu de la carne, y la carne obra celos, obra contienda, obra muchas cosas que traen destrucción y traen la muerte. La gente gritaba: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000, y dice que Saúl se enojó en gran manera a causa de este dicho, bendito sea Dios, y dijo a David, y dijo a David dieron 10,000 y a mí 1,000. A este jovencito lo único que le falta es el reino. Por esa celebración que el pueblo tenía, yo no sé por qué hay gente que se enojan por lo que Dios ha puesto en tu vida, por la gracia que tú tienes en tu vida. Usted va a notar que hay gente que les molesta eso, bendito sea. ¿Sabe por qué les molesta? Porque no están andando conforme a la voluntad del Espíritu, sino conforme a la voluntad de la carne. Entonces él actuaba ahora humanamente y tenía miedo, tenía celo de que David llegara al trono, bendito sea el Señor. Ya eso estaba estipulado, tarde o temprano iba a llegar, bendito sea Dios. Entonces en la mirada de Saúl, la mirada que él tenía ya no era, bendito sea el Señor, con buenos ojos. Ya no lo miraban como antes, bendito sea el Señor. Es triste darse cuenta. Yo llevo 28 años sirviéndole al Señor y he visto, bendito sea el Señor, como antes, gente que te miraban bien, gente, bendito sea el Señor, que eran dulces en su mirada. De repente cuando ven lo que Dios hace en tu vida, bendito sea el Señor, ya no te ven igual, ya no te miran igual, bendito sea Dios, porque el éxito tuyo puede ser la molestia de otro, bendito sea el Señor. La victoria tuya puede ser el dolor de otro, bendito sea el Señor. Pero usted y yo estamos aquí para cumplir la voluntad de Dios, para cumplir el plan de Dios, bendito sea Dios. Y que aunque haya Saúles que ya no te están mirando como antes, haya Saúles que ya no te hablen como antes te hablaban, alabado sea el Señor, usted siga haciendo lo que está haciendo para darle gloria y para darle honra. ¿A quién? Al único que se merece la gloria y la honra. El único que se merece la gloria y la honra se llama Jehová de los ejércitos. Goliat tuvo que saberlo, bendito sea Dios. Tú puedes hacer lo que quieras con alguien, bendito sea el Señor, pero hay que tener cuidado cuando ese alguien está bajo la cobertura
de Dios. Lo único que hacía David era servir. Ya estaba sirviendo en el palacio sin ser el rey. Pero también dice el último verso que leímos ahí, que entraba y salía. Además de servir en el palacio, porque Saúl lo pidió, también servía en su casa. Todavía seguía pastoreando ovejas y todavía seguía sirviendo bajo el cuidado de su padre. Y es triste, bendito sea el Señor. Es triste que un hermano o una hermana tuya ya no te vea como un hermano, ya no te vea como un aliado, sino que te vea como un contrincante. Ya Saúl no miraba a David como un aliado ni como un hermano, lo miraba como un contrincante. A la voz del Señor. No lo veía como un servidor, sino lo veía como un usurpador. Él dijo, nada más le falta el reino. Ya no lo miraba como un hombre de bendición, sino lo miraba como un hombre de maldición. Es triste saber y darse cuenta que gente, bendito sea el Señor, llamados cristianos, bendito sea el Señor, se atreven a maldecir al hombre y a la mujer de Dios. Bendito sea el Señor. Yo quiero decirte en esta hora, bendito sea Dios, que nadie maldice al hombre que Dios ha llamado, a la mujer que Dios ha llamado, porque tarde o temprano la maldición va a llegar a tu vida. Lo que tú hablas con tu boca contra un hombre y una mujer que han sido llamados por Dios, no importa la situación que estén pasando, alabado sea el Señor, el hombre y la mujer que son llamados por Dios no caen, están en el proceso de Dios. Bendito sea Dios. Gente que deberían de darle gloria a Dios por lo que Dios hace a través de tu vida, por lo que Dios hace a través de mi vida. Son gente que deberían de glorificar a Dios, deberían exaltar a Dios. Bendito sea el Señor. Pero ya nos ven, bendito sea el Señor, seguridad en ese hombre que un día le dabas la mano, un día lo abrazaba, un día le decía yo te amo. Ya no lo ven así, sino que lo ven como un peligro. Alabado sea el Señor, bendito sea Dios. Usted y yo tenemos que alegrarnos, tenemos que gozarnos con el hombre, con la mujer que Dios llama, para ayudarlo, para exaltar a Dios, para darle gloria a Dios, porque Dios tiene gente en medio de su iglesia. Póngase triste cuando la iglesia no tenga gente, pero Dios nunca va a desamparar su iglesia, Dios nunca va a desamparar su obra. Siempre habrá un profeta, siempre habrá un maestro, siempre habrá un pastor, siempre habrá un evangelista, porque Dios no desampara la obra de sus manos. Manos arriba y alaba la gloria de Jehová. Cuando nosotros perdemos esa visión espiritual, usted no mira lo que Dios está haciendo a través de determinada persona. Es triste, bendito sea Dios, que aun el tiempo debería dar la razón a la voz del Señor. No pueden ver lo que Dios está haciendo a través de esa persona, a la voz del Señor. ¿Por qué? Porque simplemente han perdido la visión espiritual y no pueden verlo, bendito sea el Señor. Y si no hay visión, no hay enfoque espiritual, bendito sea Dios. Y usted y yo nos congregamos, bendito sea el Señor, para darle un culto espiritual a Dios. Bendito sea Dios. Yo estoy aquí para darle un culto espiritual a Dios, para darle un servicio espiritual a Dios. Bendito sea Dios. Nosotros, cuando perdemos ese enfoque, alabado sea Dios, vamos siempre a estar distraídos, vamos siempre a estar pensando en otras cosas. Bendito sea el Señor. Si usted saca tiempo para Dios, a Dios tiene el mejor tiempo. Bendito sea el Señor. No pierda la visión espiritual de Dios. Alabado sea el Señor. Aquí, bendito sea el Señor, venimos, Señor, a adorar a Dios, a exaltar a Dios, a bendecir a Dios. Bendito sea el Señor. No podemos perder ese enfoque espiritual. Bendito sea Dios, alabado sea Dios. Y usted tiene que mirar con agrado a aquellos hombres y a aquellas mujeres que Dios usa con un propósito. Alabado sea el Señor. Mire, el infierno le está haciendo la guerra a la iglesia. El infierno quiere cerrar las puertas de la iglesia. El infierno quiere levantarse contra el pueblo de Dios. Dele gracias a Dios por el pastor Jacobo. Dele gloria a Dios por la pastora Cristina. Dele gloria a Dios por mi esposa. Dele gloria a Dios por aquellos que Dios está levantando. Hoy estoy aquí, mañana estará otro, pero la obra de Dios va a seguir hacia adelante, porque Dios no desampara la obra de sus manos. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Mire, cada quien tiene lo suyo. Bendito sea Dios. Si hay cosas que no te agradan, órale a Dios, pero no dejes de venir a la iglesia. Órale a Dios, pero no boicotees los cultos. Órale a Dios, pero no
la semana, ¿para qué yo voy a ir? Que chantajean los servicios de Dios. Usted no puede chantajear los servicios de Dios. A Dios hay que darle gloria, hay que darle honra. Alabado sea Dios. Mire, como dice la canción, que se vayan todos, pero la presencia de Dios nunca va a dejar su iglesia, nunca va a dejar al hombre y a la mujer que Dios ha llamado. Saúl no miró con buenos ojos a David, bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque Saúl había perdido la unción, perdió la confianza en Dios. Por eso se llenó de temores y le faltó la fe. Estaba operando por los sentidos y no por la fe. Bendito sea Dios. Usted sabe quién es la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia es Jesucristo. Bendito sea el Señor. Alabado sea Dios. Él es la cabeza de la iglesia. ¿Por qué es la cabeza de la iglesia? En la cabeza están los sentidos. La mayoría de los sentidos del ser humano están en la cabeza. 4 sentidos están en la cabeza. Y esos 4 sentidos deben de ser controlados por la cabeza que es Jesucristo. Por eso, bendito sea Dios. Por eso, bendito sea Dios. Nosotros tenemos que atar, reprender y echar fuera todo pensamiento. Alabado al Señor, porque hay pensamientos en la mente que cautivan esos 4 sentidos que están en esta cabeza. Uno, los ojos, los oídos, el gusto, el olfato. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Por eso Jesucristo es la cabeza. Alabado sea el Señor. El hombre y la mujer de Dios que está llena de Dios no tiene temores. Alabado sea Dios. No le tiembla las amenazas. No le tiembla nada de lo que se levante. Saúl se sentía elevado por su posición. Saúl se sentía elevado por su posición. Pero David se sentía como era, no por su posición, sino por la unción que él tenía. Hay gente que se elevan por su posición, pero una cosa es la posición y otra cosa es que en la posición tú tengas la unción. El jovencito que le tocaba ahí, bendito sea Dios, Saúl tenía la posición, pero el jovencito que le tocaba y que el demonio se le iba, tenía la unción de Dios, bendito sea el Señor. Y es mejor que la gente sepa de ti, no por la posición. Hay gente que creen que por la posición, alabado sea Dios, se van a ganar el respeto y la admiración de la gente. El respeto y la admiración de la gente y el amor de la gente se gana, ¿sabe por qué? Por la unción de Dios que está en ese hombre y está en esa mujer. Alabado sea Dios. La unción de ese hombre y la unción que está en esa mujer. Así se gana autoridad, así se gana poder, no por la posición. Alabado sea Dios. Saúl estaba en la posición, pero estaba amargado, estaba lleno de celos, no tenía el poder de Dios, no tenía autoridad, hablaba por la carne, tenía celos, tenía envidia, quería matar al hombre. Alabado sea Dios, simplemente porque tenía la posición, pero estaba lejos del poder y la autoridad de Dios. Oiga bien esto, las posiciones no dan estatura. Gloria a Dios. Lo voy a repetir, las posiciones no dan estatura. Gloria a Jesús. La unción sí. Hay mucha gente en posiciones, pero no tienen unción. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Hay gente que no quiere la casa de Dios. Usted sabe por qué no quiere la casa de Dios. Bendito sea Dios, porque pase lo que pase, Dios sigue en este lugar. Siempre la unción de Dios está en este lugar. El poder de Dios está en este lugar. No es así, alabado sea el Señor, hermano José de la Cruz. No es así, hermano Pedro. Alabado sea el Señor. Hay gente que se ponen como Saúl. Alabado sea el Señor. Y les molesta, bendito sea el Señor, que la obra todavía sigue en pie. Bendito sea el Señor. Las posiciones no dan estatura espiritual. Las posiciones, bendito sea el Señor, no puedes impresionar a la gente, bendito sea el Señor, con algo, bendito sea Dios, que a lo mejor es externo, bendito sea el Señor. Pero la cosa es cuando el Espíritu de Dios se tiene que manifestar en tu vida. Alabado sea Dios. Es ahí donde muchos se quedan cortos, bendito sea el Señor, porque la posición no es lo que mide la estatura
de un hombre y una mujer. Yo puedo estar aquí parado, sentado, como sea, predicando la palabra en una posición de pastor, a la voz del Señor, pero quizá puedo tener la posición, pero si mi corazón está lleno de amargura, si mi corazón está lleno de odio, si mi corazón está lleno de celo, si mi corazón está lleno de muchas cosas, tengo la posición aquí en este altar, pero ¿de qué me vale a mí tener la posición en el altar si no tengo la unción de Dios? Y yo prefiero perder la posición allá arriba que perder la unción de Dios. Alabado sea Dios, porque la unción de Dios no se compra ni se vende. La unción de Dios viene hacia allá arriba, viene de arriba y se logra como con la gracia que Dios ha puesto en tu vida. Hay gente que se jaltan la cabeza por la posición. Alabado sea Dios, pero yo me quiero llenar y voy a sacar el pecho, porque la unción de Dios hable de mí, hable de mi vida, hable de tu vida. Ocúpate que el poder de Dios hable por ti. Sentí lo que se llama presencia de Dios, y recuerdo que mientras yo estaba aquí, a la voz del Señor, porque hay gente que te va a empujar a la voz del Señor, hay gente que tú le tienes que decir tranquilo, quieto, no es el tiempo, no es el momento, porque las cosas las hace Dios, porque cuando Dios las hace buenas. Alabado sea Dios, no hay por qué aligerarse. Recuerdo que alguien me tomó por la espalda y empezó a sacudirme por la espalda, y yo podía sentir la unción del Espíritu Santo a través de ese sacudimiento de esa hermana. Y usted sabe lo que quería la hermana, a la voz del Señor, porque yo lo sentía por el Espíritu que me decía: ¿qué haces aquí sentado? Tu lugar está acá. ¿Qué haces ahí? Alabado sea Dios, porque podemos perder algunas veces, podemos perder el lugar, la posición, pero preocúpate de no perder la presencia de Dios. Alabado sea el Señor. Si hay algo que el hombre y la mujer de Dios no debe de perder, es la presencia. Gloria a Dios. La gloria de Dios. El hombre que había sido ungido en el principio por Dios, por el Espíritu Santo, entonces el Señor, oiga lo que dice, fue tomado por un espíritu malo. Y los espíritus malos o demonios no son un cuento de Walt Disney, son una realidad, y pueden tomar a cualquiera cuando está fuera de la protección de Dios. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Pero los que están con Dios y Dios con ellos, no hay demonio que pueda pedir permiso para poseerlos. Ahora hay que tener cuidado cuando usted juega con los demonios. Ese demonio fue permitido por Dios para controlar a Saúl, para hacer que Saúl perdiera el control. Ahora, las obras de la carne, las debilidades y las tentaciones a las cuales nos exponemos nosotros, no las podemos confundir con posesiones demoníacas. Somos nosotros. Somos nosotros, no es el diablo, somos nosotros. Porque los demonios molestan, atemorizan, confunden, manipulan a los creyentes que no tienen autoridad espiritual para confrontarlos, para resistirlos y para reprenderlos. Bendito sea el Señor. Y es triste cuando el Espíritu Santo de Dios se muda de nuestras casas. El Espíritu Santo de Dios tiene que estar en nosotros. Y si está en nosotros, tiene que estar en nuestras casas también. El Espíritu Santo de Dios dejó de estar en la casa de Saúl. Y eso es triste. Un hombre
Un hombre que Dios trajo al reinado, que lo ungió Dios. Así como Samuel le habló a Saúl, también le habló a David, bendito sea el Señor. Y el Espíritu Santo estaba en la casa de Saúl, bendito sea el Señor. Pero es triste que ahora, en lugar de estar en la casa de Saúl, el Espíritu Santo de Dios, ahora había un demonio en su casa que le atormentaba. Pero donde vive el Espíritu Santo, donde vive el Espíritu Santo, no puede vivir el demonio. Y cuando el espíritu malo atormenta, no sé por si conoce a alguien, Gloria a Dios. esa persona siempre está desvariando. Y cuando digo desvariaba, Saúl entraba en un delirio. Un delirio. Alabado sea el Señor. Divariaba, entraba en un delirio, la voz del Señor. Se desequilibraba. Personas que se desequilibran fácilmente, cuidado. Personas que se desequilibran fácilmente, desvarían fácilmente. Fíjese si ora, fíjese si ayuna, fíjese si busca de Dios, fíjese que si siempre está hablando de Dios o está hablando de cosas de la carne. Fíjese en todo eso, porque hay desvaríos, hay pérdidas de carácter, hay pérdidas de moral, hay pérdidas de cosas a la voz del Señor, porque muchas veces el que está habitando no es el que debe de habitar, está habitando la influencia que no viene de Dios. Y Saúl desvariaba, tanto era la desvariación que tenía, que aunque oía la música a través de las cuerdas, alabado sea el Señor, él había momentos que perdía el control. Es inestable, está extremadamente siempre deprimido. ¿Por qué? Porque simplemente está vacío de Dios. Está vacío de Dios. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Por eso usted y yo tenemos que buscar llenarnos de Dios. No llenarnos de Facebook, no llenarnos de TikTok, no llenarnos de Instagram, no llenarnos de tantas cosas. Alabado sea el Señor, porque de lo que usted está lleno, de eso es lo que usted va a hablar. Usted no le va a poder ofrecer nada a Dios, porque usted está llenando su vida con cosas que no, alabado sea el Señor, que no le van a traer ese carácter espiritual. Una persona que está vacía de Dios no puede ofrecer mucho. Por eso, alabado sea el Señor, si usted lo ponen a predicar, llénese de Dios. Si usted lo ponen a dirigir, llénese de Dios. Si usted lo ponen a cantar, llénese de Dios. Si usted lo ponen a hacer algo para Dios, llénese de Dios. Alabado sea Dios. Lo que un hombre y una mujer necesita es estar lleno de Dios. Alabado sea Dios. Pero hay que vaciarnos de nosotros. Hay que vaciarnos de nosotros, de la rutina del trabajo. Hay gente que están saturados del trabajo. Hay gente que están saturados. Es más, algunos ya están pensando, ya van a ser las 8. Yo tengo que ir a comer y irme a dormir porque mañana trabajo. Vacíese, llénese de Dios. Llénese de la presencia de Dios, porque va a llegar el día, alabado sea Dios, va a llegar el día y viene ya que el mundo va a buscar adoradores, que el mundo va a buscar gente que adoren a Dios en espíritu y en verdad. Mira lo que hacía David. David era un adorador. Ay, Dios mío, el reloj no lo miro. Alabado sea Dios. Mira lo que hacía David. David era un verdadero adorador. Alabado sea Dios, un verdadero adorador. Cuando venía al templo, por eso lo mandaron a llamar, porque tocaba el arpa. Era famoso porque estaba la unción y el poder de Dios. Y cuando David era llamado a adorar delante del rey, alabado sea el Señor, nosotros venimos a adorar a un rey. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros venimos a adorar a un rey, para tocarle al rey. Alabado sea el Señor. Hay que tocarle en espíritu y en verdad. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Hay que ser un verdadero adorador. Los demonios se iban, alabado sea el Señor. Los demonios se detenían, alabado sea el Señor. Cuando el adorador que está adorando es un verdadero adorador, el diablo le teme. El diablo le tiembla, el diablo quiere salir corriendo, el diablo quiere salir huyendo. Mire, cuando usted viene a tocar a la casa de Dios, haga de cuenta que usted viene a tocar al palacio del rey. Alabado sea el Señor. Yo no entiendo, alabado sea Dios, si venimos a
depresión maligno. Cuando nos llenamos de Dios, las depresiones, las angustias y el aborrecimiento, la melancolía y todos esos males emocionales tienen que desaparecer. Pero hay que llenarnos de Dios. Y el gran problema que Saúl tenía era que se había vaciado de Dios. Y hay peligro cuando nos vaciamos de Dios. Y no come los lunes, no come los martes, no come los miércoles, no come los jueves, no come los viernes, solamente se acuerda de comer los domingos. ¿Qué va a pasar? Dele de comer a alguien nada más los domingos a ver qué va a pasar. Así es, lo mismo pasa con el cuerpo espiritual. Si no lo alimentamos, si no buscamos el rostro de Dios, aunque no te guste oírlo, vamos a estar vacíos espiritualmente. Saúl se vació y hay peligro cuando un hombre se vacía, una mujer se vacía. Ve lo que ocurrió con Saúl. Odio, envidia, celo, hasta asesinato quería cometer. Saúl jugaba con la lanza. La adoración mantenía a David ocupado en las cosas de Dios. Oiga bien, la adoración mantenía a David ocupado en las cosas de Dios. Pero a Saúl lo distraía la lanza. Dios te bendiga, Dios te guarde. ¡Gloria!